2 de diciembre de 2001, Sabadell, Barcelona, España. Un vecino de la calle Calvet d'Estrella número 48 halla un cuerpo sin vida en el patio interior de su edificio. Elena Jovany Lorente tenía 27 años y era natural de Mataró, ciudad ubicada en la provincia de Barcelona. Quien la conocía la definía como una chica bastante tímida e incluso introvertida, pero todo el mundo coincidía que una vez había confianza con ella, era una persona muy divertida y querida. Había estudiado periodismo en la universidad e hizo sus prácticas en el PUN y la televisió de Mataró. Además de periodista, era una gran aficionada a la lectura, hecho que la llevó a trabajar en la librería Robafabas, también en su ciudad natal. Pero en el año 2000 consiguió un puesto en la biblioteca de Sentmenat, donde empezó a trabajar en la sección infantil. Allí pudo empezar a explorar su faceta de cuentacuentos. Poco antes de su muerte, había empezado a confeccionar su maleta de libros, la selección personal de cuentos que suelen tener los cuentacuentos, algo que la hacía muy feliz. Pero este nuevo empleo trajo muchos cambios en su vida. Elena decidió mudarse de su Mataró natal a la ciudad de Sabadell, pues para los que no conozcan la provincia, Sentmenat queda a más de 40 minutos en coche de Mataró, trayecto poco asumible para hacer en su día a día. En cambio, desde su nuevo piso en el barrio de la Creu Alta, en Sabadell, Elena podía llegar a su trabajo en menos de 20 minutos. Este cambio de ciudad implicó también un cambio de vida, de rutinas y de círculo de amigos. Elena, aunque era una chica reservada, decidió apuntarse a la Unión Excursionista de Sabadell, también conocida como UES. Le gustaba la naturaleza y pensó que en la sección Natura podría conocer a gente que se convertirían en sus nuevos amigos, aunque nada más lejos de la realidad. En la madrugada del 2 de diciembre de 2001, un vecino de la calle Calvet d'Estrella, número 48, escuchó un fuerte golpe, pero estaba muy dormido y no le dio demasiada importancia. Por la mañana, una vez se había levantado, descubrió que en el patio interior de su edificio había un cuerpo sin vida. Asustado, lógicamente, llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, verificaron que, efectivamente, la persona estaba sin vida. Se trataba de una mujer, joven, de unos 25-30 años. La escena era bastante extraña. La mujer estaba desnuda y tenía laceraciones y quemaduras por el cuerpo, especialmente cerca de sus partes íntimas y en el cuero cabelludo. Aún así, los agentes vieron claro que la causa de la muerte no eran esas heridas, sino que se había precipitado desde una altura considerable hasta caer en ese patio interior. Así que subieron a lo más alto, a la azotea del edificio, y ahí encontraron más pistas. Mechones de pelo de la víctima, algo quemados, y 2 cerillas, una usada y otra sin usar. Pero no se halló ningún documento ni objeto que diese pistas sobre la identidad de esa mujer. Además, también en la azotea, pero del edificio contiguo, el número 5052 de la calle Calvet d'Estrella, se encontró la ropa doblada y los zapatos de la mujer, algo que tampoco tenía mucho sentido. Aunque en un primer momento se pensó que se trataba de una persona que voluntariamente había decidido dejar de vivir, la policía encontró algunas pruebas que empezaron a levantar sospechas. Había dudas. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el primer impacto de la caída se lo había llevado la cabeza. Esto es muy extraño porque cuando una persona se tira voluntariamente, aunque su intención sea terminar con su vida, los reflejos siempre le hacen poner las manos por delante. Como digo, es un acto reflejo que no se puede evitar y que de forma continuada se ve como un patrón en las personas que se tiran de forma voluntaria. En segundo lugar, y también relacionado con la caída, es que al lado del cadáver había pinzas de la ropa. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque al caer el cuerpo se había llevado las pinzas de la ropa que había en los tendederos, justamente en la fachada del edificio, donde la gente tendía su ropa. Y eso tampoco encaja con que una persona salte al vacío de forma intencionada, porque cuando saltas coges impulso y te tiras hacia adelante, y en este caso se entendía que la víctima había caído rozando el edificio. Dada esta situación, la policía decide hablar con los vecinos de ese edificio, pensando que alguno de ellos podría haber visto algo o incluso saber quién era la víctima, porque en este momento aún no se sabe de quién se trata. La policía fue llamando puerta por puerta y algunos vecinos señalaron a la chica del tercero o segunda como posible víctima, pues su descripción física encajaba. Obviamente, la policía fue a ese piso y tuvo que llamar varias veces hasta que consiguió que abrieran la puerta. La mujer que abrió se mostró muy fría, incluso
algo reticente a hablar con la policía. Se podría decir que parecía que le molestaba la presencia de los agentes en su casa. Se identificó como Montserrat Careta y les comentó que el día anterior había estado de excursión y que se sentía cansada, y que por eso había tardado tanto en abrirles la puerta. Pues bien, quedaros con estos datos y sobre todo con este nombre, porque pronto volveremos aquí. Aquel 2 de diciembre, la policía abandonó el lugar de los hechos con más preguntas que respuestas, y el cadáver de la víctima se levantó, aún sin saber de quién se trataba ni las causas de su muerte. Paralelamente a esto, y desde el mediodía del 1 de diciembre, un hombre preocupado trata de localizar a su hija. Joan Jovany había quedado en su casa de Mataró para comer con su hija Elena, pero esta no se había presentado. Esto era extremadamente raro en Elena, no había avisado y llegaba tarde. Ninguna de las dos cosas era habitual en ella, así que cuando solo pasaban unos 15 minutos de la hora acordada, Joan llamó a su lugar de trabajo. En la biblioteca de Sentmenat le dijeron que ese día no trabajaba, que era su día festivo, así que no le pudieron dar ninguna pista. También llamó al fijo de su casa, pero nadie respondió. Al día siguiente, ya 2 de diciembre, Joan sigue sin tener noticias de su hija. Sabe que se ha ausentado de una cita con su amiga, así que decide acercarse hasta Sabadell y entrar en el interior de su piso. Allí encuentra su chaqueta y su bufanda encima de una silla. También estaban sus apuntes de la universidad encima de la mesa. Parecía una escena cotidiana y casual, como si Elena se hubiese marchado de su casa para volver dentro de poco. Al día siguiente, ya lunes 3 de diciembre, Joan sigue sin saber nada de su hija, así que decide llamar a la biblioteca de Sentmenat. En su lugar de trabajo le dijeron que ese día no había ido a trabajar y tampoco había avisado. Además, le dieron una nueva información. El viernes por la tarde también se había ausentado del trabajo sin dar explicaciones. Su turno del viernes empezaba a las 3 de la tarde, pero no había llegado ni tampoco había avisado. Sin dudarlo, ya sabiendas de que a Elena tristemente tenía que haberle pasado algo, se dirigió hasta la comisaría de Sabadell. Joan tenía la intención de poner una denuncia por la desaparición de su hija, pero nunca llegó a ponerla. Los agentes vieron que la descripción que les daba ese padre coincidía perfectamente con el cadáver que habían hallado la mañana anterior en la calle Calvet de Estrella número 48. Así pues, le mostraron la ropa que habían encontrado en la azotea del edificio contiguo. Joan reconoció esa ropa, así que tristemente le tuvieron que informar del fallecimiento de su hija. Le dijeron que se había quitado la vida, pero ni él, ni sus familiares, ni sus amigos podían creer que Elena hubiese sido capaz de hacer aquello. Para poder poner un poco de claridad a estos hechos, es imprescindible que nos remontamos a unos meses atrás y podemos saber lo que le había estado sucediendo a Elena. El 17 de septiembre de ese mismo año, Elena se había encontrado en la puerta de su casa, en la calle Francesc Layret 24, una horchata y unas pastas, junto a una nota manuscrita. El anónimo, ya que nadie se identificaba como el autor, estaba escrito en catalán y decía lo siguiente: Elena, sorpresa, pasamos por aquí y hemos dicho, a ver qué se cuenta Elena. Te haremos una llamada, a comértelo todo. Esta nota y el contexto de cómo y dónde ha aparecido lleva a entender que ha sido alguien cercano a Elena, alguien que la conoce bastante bien, de hecho. Y esto lo digo no solo por el hecho de que, obviamente, está en la puerta de su casa y es alguien que sabe dónde vive y cómo se llama, porque la llaman por su nombre, sino por la curiosa elección de dejarle una horchata, una bebida no tan común y que, casualmente, era la favorita de Elena. Además, todo este anónimo está envuelto por un hecho que a mí me llamó bastante la atención y que muchos medios no han querido destacar, y es que Elena se lo encontró al salir de su casa, es decir, lo dejaron mientras ella estaba en el interior. Y es que yo creo que esto es muy importante porque nos da una pista que esto desde el primer momento fue intencionado. No es que alguien fuera a casa de Elena, no la encontrase y dijese, bueno, pues ya que he venido, le dejo aquí esto que le he comprado y le pongo una nota y hago la gracia. Estaba premeditado, era la idea principal, lo habían pensado así y así lo hicieron. Dejaron las cosas en el exterior con una nota que no los pudiese identificar y se fueron, en el caso de que fuese más de una persona, o si fue una, pues fue una persona. En ese momento no se pudo comprobar si Elena llegó a comer o beber algo de lo que le habían dejado, pero por lo que pasó unas semanas después se dedujo, de forma errónea, que no lo había hecho. El 9 de octubre, Elena se encuentra en la puerta de su casa el segundo anónimo que recibió. Aparte de la nota manuscrita, también había unas pastas y un zumo de melocotón marca Granini, casualmente el favorito de Elena. En la nota, también escrita en catalán, decía lo siguiente: Elena, antes de nada, esperemos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera, te desvelaremos el misterio.
Seguro que te reirás un montón. En este punto cambia la caligrafía y continúa. Nos gustaría volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas un feo, ¿eh? A la tercera ya nos invitarás tú. No lo dudamos. Besos. Ese día Elena no se bebió el zumo, pero confiada al saber que se trataba de alguien de la UES, donde ella iba de excursión y tenía amigos, decidió llevárselo al día siguiente a su puesto de trabajo. Y en la biblioteca, durante su jornada, se estuvo bebiendo ese zumo de melocotón. Ese día estuvo corrigiendo unos textos que le había dado su amigo Salvador, pero cuando terminó dijo encontrarse mal. Estaba mareada y no se veía muy en condiciones de volver a casa. Para ello tenía que coger el coche y no lo veía, no se encontraba bien y sentía que era mejor no cogerlo. Salvador, su amigo, se ofreció a llevarla él mismo en su coche, pero Elena dijo que no era una buena idea, porque si dejaba su coche en la biblioteca y se iba a dormir a su casa, a la mañana siguiente no iba a tener forma de llegar al trabajo. Por eso decidieron marcharse los dos a su casa, donde vivía con su pareja, en San Feliu de Codines. Cuando llegaron ahí, Elena se había quedado dormida en el coche. Tuvo que despertarla para entrar en la casa, y cuando estuvo en la casa se sentó en una butaca y se volvió a quedar dormida. La pareja decidió prepararle una infusión para ver si eso le ayudaba y se encontraba mejor, pero Elena estaba en tal estado de somnolencia que se la tiró por encima, así que decidieron meterla en la cama y que durmiese hasta el día siguiente. Al fin y al cabo, pues tampoco tenía fiebre ni otro síntoma de gran alerta, así que lo dejaron estar. Al día siguiente, Elena se levantó lógicamente en la casa de su mejor amigo, en San Feliu de Codines, y dijo encontrarse bastante bien, aunque tenía mucha hambre. La sorpresa vino cuando la pareja le estuvo preguntando acerca de lo que había sucedido la tarde-noche anterior, porque obviamente no era muy normal. Pero es que Elena no se acordaba de nada, no sabía cómo había llegado hasta ahí, ni tampoco haber estado corrigiendo los textos de su amigo. De hecho, Elena, cuando vio las hojas que le dio su amigo Salvador y que ella misma había estado corrigiendo la tarde anterior, se quedó súper confundida, porque había errores que ella jamás hubiese cometido, pero es que realmente reconocía esa letra, era su letra y sabía que lo había hecho ella, pero no recordaba absolutamente nada. En este punto las informaciones son un poco contradictorias en cuanto a cuándo lo hizo, pero está comprobado que Elena llevó ese zumo de granini de melocotón a analizar a una farmacia. El 7 de noviembre, los laboratorios Echevarne emitieron un informe respecto a ese zumo. Se había hallado noctamid, un somnífero ansiolítico que pertenece al grupo de las benzodiazepinas. Volvamos a la investigación. El 4 de diciembre de 2001, y a petición de la familia de Elena, la policía entró en el interior del piso en búsqueda de alguna pista. Creo que es importante remarcar que entre el domicilio de Elena y el lugar donde fue hallada, había que recorrer la ciudad de Sabadell prácticamente de punta a punta. Un trayecto que a pie serían unos 50 minutos. Este hecho hace aún más inverosímil que Elena escogiese el edificio de la calle Calvet de Estrella 48 para quitarse la vida. Hay que decir que en esa primera entrada en el piso no se encontró nada muy relevante, pero sí que es verdad que los días posteriores se localizó el coche de Elena y casualmente estaba bastante cerca de la calle Calvet de Estrella. También, a pocos días de la muerte de Elena, Isabel Weiss decide ir a la policía y contar algo que sabe. Ella es amiga de Elena y sabe que había recibido unos anónimos antes de su muerte. Es por eso, y sabiendo que los anónimos tenían una vinculación con la UES, que decide señalar a las personas que eran más próximas con Elena en Sabadell, todas ellas miembros de la UES. Se trata de Annie Chagibel, con la cual se había peleado hacía unos meses en una excursión en la Costa Brava. Algunas personas del entorno de Elena declararon que Ana parecía estar enamorada de Elena, que era muy pesada con ella y que incluso Elena se había sentido algo incomodada por ese acercamiento de Ana hacia ella. Santi La Iglesia, de profesión abogado. Jaume Sanjay, Xavi Jiménez, quien llevaba un tiempo detrás de Elena a pesar de que ésta le había dejado claro que no quería nada con él. Según el entorno de Elena, no había querido entender las negativas de ella. Montserrat Careta, más conocida como Munsa. Efectivamente, esta era la misma vecina de la calle Calvet de Estrella número 48, que no había querido abrir la puerta a la policía en un primer momento y cuando lo hizo con una actitud fría y poco colaboradora. Montserrat Careta, quien será una figura clave en este caso, era una mujer de 34 años, originaria de Manresa, Barcelona, maestra de profesión y pareja de Santi La Iglesia. Era una mujer que, según sus allegados, tenía fuertes problemas de autoestima. Dicen que se consideraba una persona fea y era muy insegura. En cuanto a su físico, era una mujer bajita,
con problemas importantes en su espalda, llegando a tener una joroba. Supuestamente, y de forma oficial, Munsa vivía sola, aunque sus propios vecinos y la misma familia de ella insistió en que ella y Santi convivían juntos en el piso de Calvet Estrella. Un asunto que, sin duda, trajo muchísima cola a lo largo de esta investigación. Siendo conocedora de esta información, el 12 de diciembre la policía cita a declarar a Munsa, quien acude acompañada de Santi, quien finalmente también declara. Esta declaración es sumamente importante porque habla de lo que hizo el 30 de noviembre. Munsa declara haber ido a trabajar en su horario habitual, de 9 a 1 y de 3 a 5. Pero luego de decir esto, entra en dudas y empieza a decir como un día que por la tarde se encontraba mal, no fue a trabajar, pero que no recuerda qué día era, que a lo mejor sí, pero a lo mejor era otro día. Y ya os avanzo que el 17 de diciembre el director del colegio donde ella trabajaba confirma que esa tarde, el día 30 de noviembre, de 3 a 5, Munsa no fue a trabajar porque estaba indispuesta. Y no fue hasta entonces cuando Munsa, obviamente, ya no tenía escapatoria y afirmó que no, que el día 30 de noviembre por la tarde se había ausentado de su trabajo. Por otro lado, en esa primera declaración, Munsa dijo que esa tarde habían ido a ver el fútbol junto a Santi. En cambio, Santi no menciona nada de ese partido de fútbol, pero contradice a Munsa diciendo que ellos durmieron en la casa de sus padres, cuando Munsa había dicho que habían dormido en Calvet Estrella. Pero es que esto no es todo. Al día siguiente, día 13, Santi comparece de forma voluntaria y presta una nueva declaración. Esta vez dice que Munsa fue a su despacho a recogerlo y que allí acordaron ir a ver un partido que jugaba el Sabadell esa tarde. Que después de eso fueron a cenar a casa de Munsa y que luego fueron a casa de sus padres para dormir ahí, ya que al día siguiente tenían una excursión, se tenían que levantar temprano y pues por lo que fuese les iba mejor pernoctar ahí. Es una declaración que, aparte de esta información, tuvo muchísimos detalles que tampoco vienen al caso, y esto es lo extremadamente llamativo, porque al día anterior Santi ni siquiera menciona ni se acuerda de que habían ido a ver el fútbol, pero es que en esta declaración lo recuerda con todo lujo de detalles. Sabe cómo decidieron ir al fútbol, en qué circunstancias, desde dónde fueron, a qué hora era el partido, luego qué hicieron. O sea, eso es algo bastante extraño. Pero es que esta es solo una de las muchas contradicciones que hubo a lo largo de las declaraciones. Y es que el día 13 de diciembre, Xavi fue citado a declarar y dijo lo siguiente, que sabía dónde vivía Elena porque muchas veces la había acompañado hasta su portal, pero nunca había entrado en el interior del edificio. Que Elena era una persona muy hermética y fría, descripción que para nada coincidía con la que hacían sus amigos de toda la vida. Casualmente, también fue la única persona, en excepción de Munsa, que dijo que veía factible y posible y que básicamente le encajaba que Elena se hubiese quitado la vida. Y ya respecto a lo que hizo la tarde del 30 de diciembre, declaró lo siguiente, que estuvo hasta las 3 de la tarde trabajando en Cerdanyola del Vallès, que luego fue hasta la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estuvo trabajando hasta las 8:15 de la tarde. Cuando terminó de trabajar, se fue a la UES, donde se encontró con Jaume y estuvieron preparando la excursión el día siguiente a Artés. Que cuando terminaron fueron a un bar y tomaron cerveza, y estuvieron ahí hasta las 10:30 de la noche, que dejó a Jaume en su domicilio más o menos a las 12 menos cuarto y luego se fue a su casa. Paralelamente, ese mismo día, Jaume declaró y dijo lo siguiente acerca de los hechos del 30 de noviembre, que estuvo trabajando en casa hasta las 8, que después de ello fue a Barcelona y que hasta la 1:30 de la madrugada no llegó a su casa, en Sabadell. Evidentemente, estas dos declaraciones no son compatibles. Al día siguiente, 14 de diciembre, Jaume compareció de forma voluntaria y cambió su declaración. Dijo que sobre las 8 de la tarde llegó a la UES, donde había quedado con Xavi para organizar la excursión del día siguiente a Artés. Paralelamente a esto, el día 16 de diciembre, Joan Jovany encuentra los originales de los anónimos que había recibido su hija y los entrega a la policía. Como no se puede extraer ADN de los papeles, se decide, no se sabe aún muy bien por qué, comparar la caligrafía de los anónimos con las fichas de inscripción de la sección Natura de la UES. Básicamente lo que se pretende es comparar la caligrafía que hay en los anónimos con la caligrafía de cada uno de los miembros de la sección Natura de la UES, ya que se sospecha que obviamente había sido uno de ellos, ya que se menciona la UES en uno de los anónimos. Y el asunto de los anónimos, y especialmente la investigación acerca de quién los escribió, es muy importante, porque es una prueba muy importante en este caso, pero que trae muchísima confusión a lo largo de toda la investigación. El 18 de diciembre llega el primer informe acerca de la autopsia de Elena. Este informe confirma que tenía dosis de benzodiazepinas muy elevadas en el cuerpo,
Concretamente se dice que tiene entre 13 y 35 veces la dosis terapéutica. Y sí, precisamente esta es la misma sustancia que se había hallado en el zumo de melocotón que Elena se había bebido semanas antes de su muerte y que le había sentado fatal. En la autopsia también se determina que la ingesta de estos somníferos debió hacerse bastante antes de su muerte, más o menos unos 2 días antes, lo que coincidiría con el 30 de noviembre, fecha en que había desaparecido. Con esto queda en evidencia que después de ingerir tal cantidad de benzodiazepinas, Elena tuvo que quedar en un estado de sueño profundo o incluso en coma, lo que hace totalmente imposible que ella decidiese tirarse voluntariamente de la azotea de la calle Calvet de Estrella 48. De hecho, cito textualmente el informe que dice lo siguiente: catalogaría esta muerte como de causa homicida, dado que necesariamente la precipitación del cuerpo la hubo de realizar una o más terceras personas. Llegados a este punto, creo que es importante recapitular en los hechos. ¿Qué se sabe con certeza que pasó entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre? El 29 de noviembre, Munsa llamó hasta en 3 ocasiones a Elena. A las 10:55 la llamó desde el colegio donde trabajaba. La llamada duró 7 segundos. A las 2:24, también desde el colegio, la llamó y hablaron durante 7 minutos y 22 segundos. A las 7:05 de la tarde, la llamó a su puesto de trabajo, desde su casa, y estuvieron hablando 3 minutos y 38 segundos. Elena, aquella tarde, tras terminar su jornada laboral, asistió a un cuentacuentos en el centro cívico de Sant Oleguer, en Sabadell. Sobre las 11 menos cuarto, hay testigos que la vieron marcharse a pie del lugar, en dirección a su casa. Cuando llegó a su domicilio, a las 11 menos 5, hizo una llamada de 24 segundos a un amigo y una segunda llamada a una amiga de 11 minutos de duración. Tras la llamada, se conectó a internet y estuvo chateando aproximadamente media hora hasta las 12:20. Aparentemente, esa noche durmió sola. Cuando Elena se levantó el 30 de noviembre, se tomó su pastilla anticonceptiva y usó su ordenador entre las 10 menos 5 y las 10:18. Alrededor de las 11 llamó a un amigo y a las 11:28 llamó a su amigo Salvador. Él fue la última persona que habló con ella, pues a las 3 empezaba su jornada laboral en la biblioteca, pero no acudió ni dio explicación alguna. Aquella tarde, Munsa Careta también se ausentó del trabajo, pero ella sí avisó. Hizo 2 llamadas al colegio donde era maestra. Duraron apenas unos segundos. Una fue a las 2:48 y la otra a las 4:11. Al día siguiente, 1 de diciembre, Munsa y Santi fueron a una excursión con la sección Natura de la UES, pero volvieron antes porque ella se encontraba mal. El día 2 de diciembre, entre las 5 y las 5:15 de la madrugada, Elena Jovany fue tirada al vacío desde la azotea de la calle Calvet de Estrella número 48 en Sabadell. A las 16, seguramente cuando Munsa ya había hablado con la policía acerca del hallazgo del cuerpo de Elena, esta llamó por teléfono a Santi. Con toda esa información, el 7 de enero de 2002 se declara el secreto de sumario y se sigue investigando el caso. Días más tarde, el 28 de enero, llega el informe de los peritos calígrafos, que determinan que los anónimos los habían escrito Munsa y Ana. Este informe es cuanto menos extraño, porque básicamente lo que consiste es en comparar las letras de Ana y Munsa con los anónimos. Para que se entienda, es como si no se contemplase que otras personas que no fuesen Ana y Munsa pudiesen haberlos escrito. Eso sí, dejan claro que se supedita dicha afirmación al posterior estudio ampliatorio a realizar en base a unos cuerpos de escritura. Es por esto que el día 12 de febrero se realizan 2 detenciones. Por orden del juez, ese mediodía Munsa Careta es detenida y Ana Chaguibel también, pero por la tarde. En el caso de Ana, le tomaron declaración y le hicieron hacer una prueba de escritura. Con esto quedó en libertad provisional. En cambio, Munsa quedó detenida y esa misma noche registraron su domicilio. ¿Qué pasó con este registro? Pues bien, aunque os he dicho que Munsa fue detenida durante el mediodía, el registro no se hizo hasta las 9 y durante todo este periodo de tiempo no quedó precintado ni vigilado, es decir, que durante esas más de 7 horas alguien que tuviese las llaves de casa pudo entrar en el interior. Y aquí dejo esta información, que puede ser relevante o no, y es que Santi sabía que Munsa estaba detenida, porque esa tarde, sobre las 4 o 5, fue a la comisaría a decir que Munsa estaba desaparecida, y obviamente la policía le dijo que no, que Munsa no estaba desaparecida, estaba detenida. Pues bien, a raíz del registro del domicilio se encuentra lo siguiente: una caja de cerillas con 2 fósforos en la cocina, una caja de cerillas rota en la papelera del despacho, 2 cajas de Noctadmid 1 miligramo de 30 comprimidos, una entera y la otra vacía. Ambas estaban en una de las mesillas de noche de la habitación de matrimonio. Este medicamento, que ya he mencionado antes, pertenece también al grupo de las benzodiazepinas. Y casualmente, la cantidad de comprimidos que faltaban en la caja vacía
encajaban perfectamente con la dosis que se le había dado a Elena. Y aunque las cerillas realmente no se pudieran comparar con las originales de la escena del crimen, porque nadie decidió guardarlas o se perdieron, no se sabe muy bien qué pasó con ellas, sí que se pudo comparar con las fotografías que se tenían, y sí que es verdad que eran unos fósforos especiales porque eran más alargados de los que la gente normalmente tiene en su casa, y al parecer el modelo coincidía, aunque es una prueba que al no tener las cerillas originales pues tampoco tiene mucho peso. Al día siguiente, día 13 de febrero, Munsa declara ante el juez. En ese momento aclara que la medicación es suya, que se la está tomando por sus fuertes dolores de espalda a recomendación de su suegra. Aún así, el juez ordena su ingreso en prisión preventiva, estando acusada de homicidio. Y es que realmente sí, en el piso de Galvez de Estrella había muchas pistas, pero ¿por qué no se había deshecho de las pruebas después de más de 2 meses del crimen? ¿Por qué se le atribuyó el delito solo a ella y no también a su pareja, quien, según testigos y familiares, vivía con ella? Estas preguntas, entre muchas otras, se las ha hecho durante mucho tiempo la familia de Munsa y gente que se ha interesado por este caso. De hecho, el juez instructor de ese momento fue preguntado por ello en el programa que Crims dedicó a Elena Juvany. Su respuesta no fue clara, estuvo divagando sin llegar a ninguna conclusión. Y esto quizá no sería tan importante si no fuese porque el 7 de mayo de 2002, aún estando en prisión preventiva, Montse Careta se quitó la vida en la prisión de Guadras de Barcelona. Y es que las pruebas que incriminaban a Munsa no eran contundentes y su familia confiaba en su inocencia. Es por eso que su hermana, Inma, estuvo investigando el caso por su cuenta, tratando de demostrar la inocencia de su hermana, creyendo que estaba en esa situación por culpa de su pareja, Santi La Iglesia. Y es que Inma fue a la farmacia más próxima del domicilio de su hermana hasta en 3 ocasiones. Estuvo enseñándole fotos y explicándole el caso a la farmacéutica, y esta reconoció a Santi La Iglesia como cliente habitual, pero de Munsa no sabía nada. La policía nunca llegó a tomar declaración de esta mujer. Además, también se pasaron por alto unas declaraciones de un vecino de Munsa en la calle Galvez de Estrella 48. Y es que este hombre afirmó haber visto, tan solo unos días antes de la muerte de Elena, a 2 hombres llevando en volandas a Munsa hasta su domicilio. Como ya os he avanzado, todas esas pesquisas de la hermana de Munsa no fueron suficientes para evitar su muerte. Montserrat Careta, ese fatídico 7 de mayo de 2002, coincidiendo también con el aniversario de muerte de su hermano, quien también se había quitado la vida, decidió irse de este mundo, pero no sin antes queriendo defender su inocencia. Dejó una nota que decía lo siguiente: no fui yo, porque para ser el asesino se tiene que ser el autor material. Munsa defendió su inocencia hasta su último suspiro, pero ¿realmente tenía algo que ver con los anónimos, tal y como se le había atribuido en las primeras investigaciones? Y es que a mediados de marzo salió un nuevo informe acerca de esta caligrafía. Esta vez solo le podían atribuir los anónimos a Ana. La segunda caligrafía no se la podían atribuir a nadie. Este informe llevó a que Ana ingresase en prisión preventiva, y a raíz de esto se tomaron nuevas pruebas caligráficas de Munsa y Ana. Con ello se emitió un nuevo informe que decía: desde el punto de vista técnico no es posible determinar la autoría de la escritura. Y después de este llega un nuevo informe, el 24 de junio, y ahora se vuelve a decir que las caligrafías pertenecen a Munsa y a Ana. Después de todos estos informes, que realmente no clarifican nada porque cada uno dice una cosa distinta y no se sabe cuál es más cierto que el otro, se denegaron una serie de pruebas caligráficas pedidas por acusación particular y la fiscalía. Así que de forma oficial ya no se investigó nada más que tuviera que ver con los anónimos. Sí que es cierto que la familia de forma autónoma intentó pedir algunos informes tratando de esclarecer este asunto, pero es que cada informe decía un resultado distinto y no se aclara absolutamente nada. Ya a finales de mayo de 2002 se cita a Jaume para que aclare las contradicciones que había en su declaración respecto a las de Xavi, porque cada uno decía haber hecho una cosa distinta la tarde del 30 de noviembre y no coincidían sus versiones. En esta declaración, Jaume dice que todo sucedió tal y como lo había explicado Xavi. Días después, y no se sabe muy bien por qué, el juez decide hacer un careo entre Xavi y Jaume. Quiere que se pongan de acuerdo y digan una sola versión. Les expone sus contradicciones y les pide que se pongan de acuerdo. Y así lo hacen. Y esto es muy importante, ya que el 15 de julio un informe médico forense llega a la conclusión de que la movilización del cuerpo de Elena Juvany debió ser realizada o bien por una persona de gran fuerza física o con conocimientos sanitarios sobre el traslado de cuerpos o, más probablemente, por varias personas.
La posibilidad de que todas estas acciones las realizase en solitario una sola persona de corpulencia similar a la de Elena Juvany debemos considerarla sumamente remota. Es decir, que prácticamente sin ninguna duda hubo más de una persona implicada en la muerte de Elena. Recopilando toda la información que tenemos, en este punto, la hipótesis más probable sería la siguiente. Elena abandonó su domicilio el día 30 de noviembre al mediodía, acudiendo a la calle Calvet de Estrella, número 48, en su coche. No se sabe si lo hizo sola o acompañada. Subió hasta el tercero segunda, donde vivía Munsa, según varios testigos, junto a su pareja Santi. Aquella tarde, ninguna de las dos acudió a su puesto de trabajo y se sabe que Munsa estuvo en casa en un lapso de tiempo aproximado desde las 2:30 y las 4:30, ya que realizó llamadas desde su fijo en esas horas. Santi dio distintas versiones de su paradero, pero realmente no hay testigos, que no sean otros investigados del caso, de dónde estuvo él aquella tarde. El resto de investigados, Xavi, Jaume y Ana, no aportan coartadas realmente sólidas acerca de su paradero a partir de las 3 de la tarde. En algún momento de aquel 30 de noviembre, seguramente antes de las 3 de la tarde, Elena Juvany ingirió altas dosis de benzodiazepinas, pudiendo quedar en un estado de sueño profundo o incluso coma del que ella jamás despertó. Al día siguiente, Munsa y Santi estuvieron en una excursión de la UES, pero se marcharon antes de tiempo. Horas más tarde, en la madrugada del 2 de diciembre, una o varias personas subieron a Elena hasta la azotea del edificio. La empaparon de colonia, la quemaron y la tiraron al vacío. Nadie pudo ver nada, seguramente por las horas intempestivas y porque el tercer piso era el más alto de ese edificio y apenas estaba a 20 peldaños de la azotea. ¿Pero quiénes fueron? ¿Y por qué lo hicieron? Estas preguntas aún no han podido ser resueltas, ya que este caso sufrió su primer revés el 27 de septiembre de 2003. Después de que el juez diese por concluida la investigación, el fiscal pidió el sobreseimiento de la causa, siendo finalmente archivada el 7 de octubre de 2005. Se creía que las pruebas que incriminaban a los investigados no eran suficientemente sólidas para llegar a juicio. En 2016, dos estudiantes de periodismo, Ana Prats y Yago García, decidieron dedicar un trabajo al caso de Elena Juvany. Se metieron muy a fondo en este caso y consiguieron acceder al disco duro de Elena. Esta es una prueba que ni siquiera la policía había investigado en su momento, y descubrieron varias cosas. En primer lugar, descubrieron que sí que se había tomado la horchata del primer anónimo, porque se lo había comentado a una persona mediante el chat. Además, también se enteraron de que había una persona que en los chats de la Universitat Oberta de Cataluña, donde estudiaba Elena, se hacía pasar por ella. En los mensajes que pudieron leer, vieron que Elena estaba un poco preocupada por este tema, pero que no se veía nada de él, solo que se hacía llamar Riuskant. Además, y gracias a una nota manuscrita donde Elena hablaba de una foto que había recibido con una connotación quizá un tanto sexual, hallaron la foto en el disco duro y a quién la había mandado, que era también un estudiante en ese momento de la UOC. Consiguieron hablar con él y admitió que sí, que esa foto era suya, pero que jamás se había visto en persona con Elena. En definitiva, la investigación de estos estudiantes subraya que se pasó por alto una prueba clave, que era el disco duro del ordenador de Elena, el cual podría tener muchas pistas que llevasen a resolver el caso. El 5 de junio de 2020, el abogado de la familia Juvany pidió al juzgado número 2 de Sabadell la reapertura del caso. Aportó nuevas pruebas para ello, que fueron 4 testimonios y 3 elementos de prueba. Finalmente, el 30 de julio, el juez decidió abrir de nuevo el caso, imputando a Santi la Iglesia. Es muy importante destacar que en ese momento se empieza a trabajar a contrarreloj, porque el 2 de diciembre de 2021 el caso prescribía para las personas que no estaban siendo investigadas. De esa reapertura del caso se sabe bastante poco, solo que los testimonios sí que llegaron a declarar. Fue en febrero de 2021. Poco después, el 5 de marzo de 2021, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de Santi la Iglesia y ordenó suspender la investigación que se le estaba haciendo como investigado, provocando que el 5 de marzo se archivase de nuevo el caso. Afortunadamente, el 18 de mayo de ese mismo año, 2021, y gracias a la insistencia de la familia, se consiguió que se reabriera el caso de nuevo. El juez ordenó a la Policía Nacional que investigase el disco duro de la víctima. A partir de estas pistas y la investigación del disco duro, se suceden una serie de declaraciones en varios puntos de España. Varios testigos que estaban en los mismos chats de Elena dieron pistas acerca de ese sujeto que supuestamente la estaba acosando mediante el chat. El 15 de octubre de 2021 lo localizaron, pero se negó a declarar. Finalmente, el 5 de noviembre, lo citaron a declarar. De su declaración no se sabe mucho, simplemente que dijo no acordarse de nada. El 1 de diciembre de 2021, apenas unas horas de que se cumplan 20 años del fallecimiento de Elena y el caso prescriba para los no imputados,
el juez decide ponerle a Xavi Jiménez la condición de investigado. Esta imputación se hace gracias a que se ha encontrado un correo electrónico que lo vincula con los anónimos que recibió Elena. A raíz de esto, un mes más tarde, se le pide que aporte documentos escritos de esa época, pero dice no tener nada. Es por eso que se le hace una prueba caligráfica para poder compararla con los anónimos. El 24 de febrero, en el informe pericial, los peritos concluyen que los anónimos, que en su momento se habían atribuido a Ana y a Munsa, fueron escritos por Xavi. Tiempo más tarde, ya en 2023, se recibió otro informe pericial que atribuía de nuevo los anónimos a Xavi. A raíz de esto, fue citado a declarar. En septiembre de 2022 se cita a declarar a 2 nuevos testimonios para el caso. Uno de ellos es especialmente relevante porque es una persona del entorno de Xavi y Jaume. Esta persona contradice la versión que se dio como por buena de la tarde del 30 de noviembre. ¿Recordáis que os había dicho que Xavi y Jaume dieron dos versiones totalmente incompatibles, que luego hubo un careo y que se pusieron de acuerdo con una versión que era la de Xavi? Pues bien, este testigo contó su versión de los hechos y contradice lo que dijo Xavi. En 2023, el 21 de febrero, se reabrió la causa contra Santi la Iglesia. Se quería hacer una comparación de su ADN con el hallado en el jersey de Elena, ya que el único investigado en ese momento, Xavi, no tenía coincidencias con ese ADN. Además, se argumenta, y cito textualmente, hay que tener en cuenta los indicios que vincularían el inmueble situado en la calle Calvet Estrella 48 de Sabadell con los hechos objeto de investigación y la circunstancia que el señor SLP es el único varón que se reconoce que pasaba largos periodos de tiempo en el mismo. Así que por fin, la investigación tiene en cuenta que Santi tenía una fuerte vinculación con el lugar donde fue hallada Elena. Finalmente, y hace apenas un año, el 8 de noviembre de 2024, la policía científica concluye que, en el jersey de Elena, hay perfiles de ADN compatible con Santi la Iglesia. Y hace poco más de unas semanas, el 22 de septiembre de 2025, la magistrada reabrió la causa contra Ana Etxagibel. Esto sucedió a muy pocos días de que prescribiera su imputación. Pues bien, apenas faltaban unos días para que se cumplieran 20 años del primer archivo de la causa. El motivo por el que se reabrió es que en el jersey de Elena había otro perfil de ADN que no coincidía con Santi, es decir, que había perfil de una segunda persona. Se tomaron muestras a Ana, pero hace tan solo unos días, el 10 de noviembre, se determinó que no coincidían. Así pues, a pesar de haber estado encarcelada en 2002 por la muerte de Elena, definitivamente Ana Etxagibel deja de ser investigada. ¿Y ahora qué? La muerte de Elena Jubany evidentemente aún no ha podido ser juzgada. Está previsto que este 28 de noviembre Santi la Iglesia comparezca en los juzgados de Sabadell y preste declaración. Lo hará a puerta cerrada y no será enregistrado. Con esta declaración, a solo 4 días de que se cumpla el 24 aniversario de la muerte de Elena, su familia espera poder llegar pronto a un juicio oral. Santi la Iglesia y Xavi Jiménez deberán explicar su vinculación con los anónimos y lo que sucedió entre la desaparición de la joven bibliotecaria el 30 de noviembre de 2001 y su muerte el 2 de diciembre de 2001. Un juego macabro, una broma que se fue de las manos, un asesinato premeditado. Son muchas las hipótesis que rodean este caso y que esperemos que pronto tenga justicia. Y hasta aquí la historia de Elena Jubany Lorente, que, casi 24 años después de su muerte, aún no ha podido tener justicia. Desde hace tiempo, su familia le rinde homenaje con una asociación que impulsa un premio de narración corta, el premio Elena Jubany, que este año cumple su 18ª edición. Este certamen contribuye a hacerla presente, ya que, como su hermano dice, mientras Elena esté presente en el recuerdo, ella vivirá. Como siempre, dejaré enlazadas en la descripción todas las fuentes consultadas. Si te ha resultado interesante este vídeo, te invito a que te suscribas al canal y que comentes qué caso quieres que traiga al canal próximamente. Nos vemos muy pronto con un nuevo caso.